Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía de Radio 760. Espero que su día haya estado colmado de abundantes bendiciones y que nuestro Dios Todopoderoso se haya manifestado en la vida de todos y cada uno de ustedes. En esta oportunidad, amados hermanos, vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Estamos dándole seguimiento al tema del regreso del Señor. Hemos avanzado ya en la lectura de la palabra del Señor y hemos llegado al capítulo número 19 del libro de Apocalipsis. Estamos estudiando este libro, amados hermanos, porque como lo he mencionado con anterioridad, este libro pues lo dicta el Señor Jesucristo personalmente. Y este libro pues se lo dio a Juan como una revelación. El libro comienza de esa manera. Y en este libro pues se nos habla de lo que fue, de lo que era en ese momento y lo que va a suceder. Eso es lo que está hablando nuestro Señor en este libro. Es un libro apasionante, amados hermanos. Sin lugar a dudas pues requiere de nuestro esfuerzo, porque en este libro, en los textos de este libro, cuando usted lo estudia detenidamente, usted va a encontrar que converge toda la profecía bíblica, es decir, que todos los libros de una u otra manera se vienen a reflejar aquí, en pequeñas porciones, en textos completos o en referencias que se hace. Si usted ha sido un lector continuo de la palabra del Señor, se va a dar cuenta que es todo lo que está allí en la palabra viene a converger aquí, o se viene a vertir en este libro, y entonces usted así es bendecido, hermano. Y es un libro pues que, como lo hemos comentado en otras oportunidades, es un libro que ha sido juzgado tal vez de una forma incorrecta, de una apreciación incorrecta, porque muchos no lo entienden, ¿verdad? Muchos aducen que es un libro muy tenebroso, muy difícil, porque tiene muchas figuras, porque tiene muchas alusiones a eventos o muchas imágenes que a veces nuestra mente no las comprende. Pero como le vuelvo a comentar, mi amado hermano, es un libro que requiere definitivamente de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, para que pues lo podamos entender. Definitivamente tenemos que disciplinarnos en la lectura de la palabra y pues pedirle mucho al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé la iluminación adecuada para entenderlo. Así que, si usted me permite darle un consejo esta noche, amado hermano, despéguese de todo miedo. No permita que usted se predisponga a no querer recibir la bendición que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Esa sería mi primera recomendación. Y mi segunda recomendación, definitivamente tenemos que orar, pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos vayan guiando en la lectura de este libro, ¿verdad? Es un libro que el Señor dejó. No es un libro que no sea inteligible, se dice, o es decir, que no se puede entender, sino que requiere, amados hermanos, que nosotros nos esforcemos. Y bien, bueno, estamos ahorita en el capítulo número 19 y retomando ya un poco la lectura, estamos en el verso número 17. Voy a leerle
la porción de los versos del 17 al 21 en la Reina Valera 1960, que es la Biblia que más utiliza la cristiandad. Y dice así: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Bueno, hermanos, en el programa anterior, no en este que pasó recientemente, sino uno antes del mismo, cuando hicimos la lectura de los versos 11 al 14, vemos que el jinete que viene montando ese caballo blanco es nuestro Señor Jesucristo, ya en su personificación divina. Se le ha dado el título de Verbo de Dios, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el que trae en su boca una espada aguda para herir a las naciones, ¿verdad? Y se habla de la imposición del reino, ¿verdad? Eso ya estaba de alguna manera prefigurado en el Salmo número 2. Y la palabra, amados hermanos, que se menciona ahí en el verso número 15, donde dice que Él va a regir con vara de hierro, es la palabra griega que se pronuncia más o menos de esta forma: poimaino, que significa, o se puede traducir como apacentar, como regir y como pastorear. Y pues, amados hermanos, esto es comprensible dado a que pues en el Antiguo Oriente y aún dentro de la iglesia, dentro de la cristiandad, aceptamos el término que Dios nos pastorea, ¿verdad? Se miraba al gobernante, al príncipe, al rey, como un pastor que gobernaba o que pastoreaba, que dirigía o que regía a una nación. Por eso a David se le llamaba el pastor, ¿verdad? El pastor de tu pueblo Israel. Pero en algunos salmos hacen referencia directa a que esta tarea la realiza Dios, y que David pues es siervo de Dios, es como un delegado de Dios para gobernar a su pueblo. Entonces por eso se usa esta expresión poimaino. Y, amados hermanos, poimaino significa básicamente cuidar o criar ovejas. El sustantivo está relacionado con poimen, que es el término común para pastor. Sin embargo, poimaino se usaba en el sentido metafórico de regir o gobernar, en general de forma positiva, pero en ocasiones con un matiz negativo, y nos están poniendo de ejemplo Apocalipsis 2:27, Apocalipsis 12:5, Apocalipsis 19:15. En estas últimas tres referencias se alude al Salmo 2:9, según el cual el ungido del Señor regirá o gobernará, poimaino, en el Antiguo Testamento griego, a las naciones con vara de hierro. En el Nuevo Testamento, poimaino retiene habitualmente la imagen de un pastor que cuida ovejas y se aplica metafóricamente a aquellos que cuidan el rebaño del Padre. Por ejemplo, Mateo 2:6, Juan 21:16, Hechos 20:28,
Primera de Pedro 5:2 y Apocalipsis 7:17. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que esta visitación del Señor, que ya es la manifestación pública, amados hermanos, es para Israel y para el mundo, ¿verdad? Ya no es una manifestación para la iglesia viene con él. Como lo mencioné, amados hermanos, y perdone tal vez si utilicé una expresión que ofendió a algunas personas, pero yo les decía en ese momento que estaba exponiendo que nosotros venimos acompañando al Señor, pero el que va a hacer toda la batalla es el Señor, solo Él, ¿verdad? Él no nos necesita, nosotros venimos solo acompañando. Yo utilicé una expresión, un término guatemalteco que creo que también se utiliza en otros países, que nosotros venimos en calidad de bulto, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo presencia, mas no estamos ayudando en absolutamente nada. Esa fue la intención de la expresión, no fue la intención de ofender a nadie, porque sabemos que nuestro Dios es todopoderoso y es más que suficiente para combatir. Y entonces, amados hermanos, aquí en el capítulo 19, específicamente en la porción que acabamos de leer, de los versos 17 al 21, estos hacen referencia a la batalla del Armagedón. Del Armagedón ya habíamos comentado algo en las exposiciones anteriores, y indiscutiblemente, amados hermanos, aquí toda la referencia bíblica nos lleva a los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, que es donde se menciona por primera vez la batalla del Armagedón. O sea, en el orden en que nuestra Biblia fue o nos ha llegado, ¿verdad, hermanos? Sabemos que las Biblias tienen cierto orden, pero el libro profético de Ezequiel pues es anterior a los del Nuevo Testamento, y por ende, al estar localizado en el Antiguo Testamento, nosotros vemos referencias a la Armagedón en el Antiguo Testamento que se vienen a patentizar o que se vienen a manifestar aquí en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Apocalipsis. En el verso 17 pues hemos visto que hay un ángel que está de pie en el sol. Fíjense, amados hermanos, que el énfasis que se está haciendo acá es para que la gente pues comprenda que la convocatoria, o que nosotros ya estamos a la altura de un juicio divino, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo en toda su manifestación a los seres angélicos, es decir, a aquellos que están en el reino de Dios, pero que de alguna manera, amados hermanos, nosotros en este momento no lo vemos, pero creemos porque lo que la palabra de Dios nos lo ha estado indicando continuamente, y nosotros sabemos que Dios le ha dado una función a cada uno de los miembros de su creación, y recordemos que los ángeles también son una creación de Dios. No lo podemos ignorar. Entonces aquí ya viene la manifestación de los seres angélicos, es decir, de todos los servidores que están de alguna, bueno, no que están de alguna forma, sino que están directamente con Dios en el cielo, pero que de alguna manera nosotros no podemos ver por el momento, ¿verdad? Porque la esfera terrenal es muy diferente a la esfera celestial. Pero ya en el Apocalipsis, amados hermanos, se van a empezar a manifestar esos seres que algunos pues de manera artística han dibujado como algunos niños, como algunos bebés con alitas, pero los ángeles no son bebés. Algunos pues que han tenido la oportunidad de ver alguna manifestación angélica los han visto como hombres de guerra, ¿verdad? Varones fuertes, varones esforzados, varones diligentes, y no de alguna manera en los cuadros que la religión nos los ha querido pintar. Entiendo, amados hermanos, que en estos últimos meses algunos videos han circulado por las redes sociales asegurando o afirmando que hay seres angélicos. Recientemente se publicó en las noticias televisivas, que fue donde yo lo vi,
sobre el aparecimiento de un ángel de hielo en una región de Rusia. Y aunque causó revuelo en su momento, amados hermanos, posteriormente se aclaró que había sido un grupo de trabajadores de una empresa que está ubicada en esa región, que habían disfrazado un muñeco de ángel y que al descender las temperaturas se congeló, ¿verdad? Y se veía exactamente como a la altura de un ser humano con sus alas, pero era un montaje. Había sido una broma de pésimo gusto de parte de estas personas. Pero lo que yo quiero conducirle, amados hermanos, que ese tipo de burlas se las van a tener que tragar, porque cuando se empiecen a manifestar los seres angélicos con poder, o todos los seres que están en el cielo al servicio de Dios, se empiecen a manifestar en la tierra por el permiso y la autorización de Dios, ahí estas burlas se van a acabar, porque este ángel está de pie en el sol. Amados hermanos, todos sabemos por el conocimiento general que se nos ha dado que el sol es como una bola de fuego, vamos a ver, cuya temperatura pues, es excesivamente fuerte, a tal punto que nosotros, estando a miles o millones de kilómetros del sol, el calor que este satélite, que esta creación de Dios irradia, nos llega y de alguna manera nos ayuda a que nosotros no estemos congelados, ¿verdad, hermanos? Y pues se ha visto que también para las épocas de verano, pues la temperatura se siente fuerte, pero no es comparable con estar directamente en el sol. De hecho, por eso algunos argumentan que Marte, que es difícil que exista vida en Marte por la alta temperatura que genera o que impacta de parte del sol a esa región. Pero entonces, amados hermanos, el punto aquí es que un ser angélico está de pie en el sol y se va a ver desde aquí la tierra. Y ese ángel está haciendo una convocatoria, ¿verdad? Es una convocatoria donde está llamando a las aves para que vengan al banquete de Dios. Yo les hablé, amados hermanos, que unos versos antes se habla de las bodas del Cordero. Bueno, ya van a haber un banquete especial para los que están en las bodas, pero aquí el banquete que va a haber es un banquete de juicio. Y las referencias de los libros del Antiguo Testamento que se manifiestan aquí, vemos por ejemplo en Isaías 34, en los versos del 1 al 8, yo solo voy a leer una porción, pero usted, amado hermano, siga profundizando y si está tomando notas, cuando tenga la oportunidad vaya y consulte el libro de Isaías capítulo 34, en los versos 1 al 8. Aquí esta lectura, usando la Reina Valera 2015, dice: acérquense, oh naciones, para oír, escuchen, oh pueblos, oiga la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que produce, porque el Señor tiene furor contra todas las naciones e irá contra todo el ejército de ellas y las destruirá por completo y las entregará a la matanza. Entonces, amados hermanos, esta referencia está aquí, ¿verdad? Cuando están convocando a las aves, pues están convocando a las aves de rapiña, amados hermanos, para que ellos vengan y se alimenten. Otra referencia la encontramos en Isaías capítulo 56, verso 9, que dice: todos los animales del campo, todos los animales del bosque vengan a comer. Entonces, amados hermanos, ustedes saben que hay una gran cantidad de animales en los bosques, en los campos, que se alimentan de los cadáveres, ¿verdad? Que consumen carne de animales muertos e inclusive pues de algunas personas que lamentablemente han muerto en los bosques o en las regiones en donde hay bestias, ya sea por causas naturales, ya sea por causa de un accidente o porque lamentablemente fueron asesinados en ese lugar. Las bestias comen esas carnes, se alimentan de esas carnes. Algunos de los restos son encontrados, cuando son encontrados todavía en tiempo, encuentran despedazados porque algunas bestias han comido esas carnes para alimentarse. Los insectos también, insectos carroñeros y las aves de rapiña.
Entonces esta convocatoria que estamos viendo acá, amados hermanos, es precisamente el cumplimiento de todas estas profecías. Jeremías 12:9 también nos habla de que las aves de rapiña han de reunirse para que devoren. Ezequiel 39:17, que es la que le decía que en los capítulos 38 y 39, donde se habla del Armagedón, precisamente también se habla o se menciona en el verso 17, la siguiente porción dice: reúnanse, estoy leyendo la parte final del verso 17, reúnanse de todas partes al sacrificio que hago para ustedes, un gran sacrificio sobre los montes de Israel, comerán carne y beberán sangre, comerán la carne de los poderosos y beberán la sangre de los gobernantes de la tierra, de carneros, de corderos, y sigue mencionando ahí. Apocalipsis 8:13, pues también ya vimos que va a haber, se menciona pues de los juicios venideros, amados hermanos. Entonces vemos acá que esas referencias del Antiguo Testamento se vienen a manifestar o a patentizar aquí en el libro de Apocalipsis. Y la convocatoria es precisamente todas estas animales o bestias del campo para que se vengan a alimentar, amados hermanos, de toda la carne de aquellos que van a caer en la batalla, van todos los que van a morir. Como lo leímos en Apocalipsis 19:17, dice, verso 18, dice, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Es un juicio, amados hermanos, tremendo el que va a haber en ese instante. Obviamente, amados hermanos, toda esta situación también de alguna manera se ve reflejada en que el Señor en Isaías capítulo número 63 ya había mencionado que iba a venir e iba a pisar las uvas en el lagar, utilizando una figura para decir que cuando aplaste a sus enemigos, cuando batalle con ellos, la salpicadura de sangre o los ríos de sangre que se van a vertir se van a parecer al jugo de la uva mezclado con el agua que al vertirse en el lagar era como una pila, si usted me permite, como un tipo de vaso grande, ¿verdad? Un tipo de olla grande donde la persona metía las uvas con agua, mezcladas con agua, las apachaba con los pies y entonces al apacharlas y al presionarlas estaba triturando, se generaba el jugo de la uva y corría por un canal para caer en los recipientes donde posteriormente era sometido a otros procesos. El vino artesanal que producía en aquel instante, esa misma figura la está de alguna manera trasladando el Señor para hacernos ver que va a haber un pisoteo, va a haber un destrozo de esos ejércitos y la sangre de ellos se va a correr como corre el vino artesanal. Esa era la idea que se está plasmando aquí, amados hermanos, de alguna forma en estos versículos. Y pues obviamente el Señor es el que va a hacer esta batalla, Él es el que la va a encabezar, Él es el que va a destrozar a sus enemigos. Y pues, amados hermanos, aquí vemos que la bestia, de alguna manera, a través, como dice, vuelve a aclarar esta porción bíblica que hemos leído, es la que engañó a todas estas personas, específicamente a los que recibieron la marca de la bestia y que adoraron la imagen, para que asistieran a esa batalla del Armagedón, donde el Señor pues va a ejecutar su juicio. Entonces, amados hermanos, vemos que de alguna manera nosotros tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra mente presentes que el Apocalipsis no es un juego, amados hermanos, es una situación terrible, es una situación difícil, es una situación donde nosotros deberíamos de analizar qué es lo que verdaderamente nosotros queremos. Si pasar una eternidad con Dios o pasar una eternidad lejos de Dios, porque, amados hermanos, como lo he mencionado en otros
en los programas anteriores por lo menos unas 3 o 4 veces, aquellos que se han negado a creer, aquellos que se han burlado del Evangelio, aquellos que han estado de alguna manera renuentes o que se han hecho mofa o burla de lo que es el Evangelio, son los que van a estar ahí en esta situación, en esta escena que se nos narra en el Apocalipsis de un juicio que va a cobrar la vida de todos aquellos que se atrevieron a no creer en el Señor, o que se burlaron de Él, o que se refugiaron en la religiosidad, o que no quisieron consagrarse, o que no quisieron de alguna manera tener una relación con el Señor. Entonces, amados hermanos, para todos aquellos que de alguna manera se han preguntado ¿cuándo va a haber un juicio? O que de alguna manera también han estado como reclamándole a Dios, amados hermanos, ¿cuándo Él va a enjuiciar a la gente mala, al diablo, a los espíritus inmundos, amados hermanos, que no podemos nosotros negar su existencia, pero tampoco podemos traumarnos con su existencia, en el sentido que a todos le estemos viendo cara de demonio o cara de ángel caído, que todos lo estemos espiritualizando tanto que para nosotros todo es demonio y andemos actuando, amados hermanos, no como personas coherentes y sensatas. Nosotros debemos de actuar como hijos de Dios. Jesús precisamente nos deja ese ejemplo. Jesús era una persona que estaba caminando, estaba realizando su tarea ministerial en el pueblo de Israel, pero también cuando tenía que combatir, cuando discernía que el evento no era un ataque normal, sino que era un ataque espiritual, Él actuaba pues de esa misma manera, ¿no? Hermanos, nosotros tenemos que tener comunión con Dios, con el Espíritu Santo, para que cuando este tipo de cosas se manifiesten, actuemos sabiamente dirigidos por el Espíritu. Por eso la Escritura dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces nosotros debemos de anhelar, amados hermanos, ser guiados por el Espíritu de Dios, pero no de otra manera. Entonces vemos acá que en los versos que en Ezequiel capítulo 39, versículos 17 al 20, que tienen casi el mismo paralelismo con lo que estamos leyendo, son los que se mencionan aquí, ¿verdad? Reyes, que habla de, pues van a ser los principales gobernantes, capitanes, que van a ser los que están dirigiendo los ejércitos. Se habla de esclavos y hombres pequeños, porque obviamente, amados hermanos, como lo mencionamos en su momento, esta es una convocatoria a una guerra mundial, una guerra sin precedentes, donde todas las naciones, donde todos los que están o que se han quedado en esta tierra, que obviamente parte, o mejor dicho, la iglesia ya no está dentro de ese grupo, sino que es el grupo de gente malvada, perversa, incrédula, blasfema, que no se ha consagrado, que los que van a estar formando ese ejército. Y mi pregunta, como yo les he dicho, amados hermanos, y en su momento lo hice cuando reflexionábamos sobre esta convocatoria que estos espíritus inmundos van a hacer a todas las naciones para asistir a la batalla del Armagedón, es: ¿por qué si la gente dice que Dios no existe, que Jesús no existe, por qué van a aceptar, amados hermanos, una invitación para ir a combatir a un Dios que según ellos no existe? Bueno, parte de la respuesta la encontramos en que la actual tendencia, o ha sido tendencia de los últimos años, es el fenómeno ovni, el fenómeno extraterrestre, ¿verdad?, que ha cobrado de alguna manera fuerza. Entonces, obviamente, ovni significa objeto volador no identificado, y extraterrestre se habla de todos aquellos seres que no son de la Tierra, ¿no?, de todas las especies que se han catalogado y se han identificado en esta Tierra. Hay otras que cuando las ven, ya sea por su forma, por su aspecto, por su composición o por alguna característica específica, ellos dicen no es de este planeta, ¿no? Entonces, lo que se asume aquí, lo que muchas veces se ha visto, es que como el Señor va a venir en el cielo con sus ángeles, va a venir en sus carros de combate, algunos piensan,
aunque el Señor, todos tienen la imaginería pues de los combates antiguos, ¿verdad? Donde los romanos, por poner uno de los ejércitos en esta escenificación que le voy a hacer es, por ejemplo, los romanos tenían un escuadrón de sus comandantes, mejor dicho, y el general principal, que era el que encabezaba el ejército, iba montado en su caballo. Pero a la par del caballo habían escuadrones que iban en carros de combate, habían otros que iban un ejército a pie, ¿verdad? Infantes, iban con sus lanzas y sus escudos. En la actualidad, amados hermanos, entendemos que muchos países, por mencionar uno, Estados Unidos tiene fuerza naval, tiene fuerza terrestre, tiene fuerza aérea y tiene una fuerza especial, ¿verdad, amados hermanos? Pues de esa misma forma como los ejércitos terrenales se han organizado, algunos consideran que cuando el Señor venga y en esta batalla, en este evento, mejor dicho, que se está narrando aquí en Apocalipsis 19, verso 17 en adelante, en la convocatoria o por la cual toda la gente va a aceptar asistir es porque van a decir que es una invasión extraterrestre y tienen que defender la tierra. Ese va a ser el argumento que van a utilizar y por el cual toda la gente va a aceptar ser partícipe de una batalla que ya se sabe con antelación que está perdida, más o menos, porque es contra Dios, pues no es contra un ejército terrenal. Entonces, amados hermanos, recientemente, más o menos durante la época de la pandemia, se habló que oficialmente, usted puede buscar las noticias para que esté enterado, hubieron 5 naciones que en medio de la pandemia se aliaron, que tienen una alianza y formaron ejército o una fuerza que se llama Comando Espacial. Amados hermanos, en mucho tiempo nunca se había hablado de algo similar. Solamente habíamos visto cosas en la televisión, como la mencioné, a través de películas, a través de caricaturas, a través de series, pues de alguna manera que estaban tratando de preparar la mentalidad de las personas, pero nunca se había formalizado un comando espacial. Y aunque han habido misiones para inspeccionar la luna, inspeccionar otros planetas para ver si son habitables, nunca se había hablado de una fuerza interestelar o un comando espacial. Pues 5 naciones se aliaron. Entre ellas mencionamos a Estados Unidos, es la primera que usted busca en todas las noticias, es la que aparece bajo el mandato del presidente Donald Trump, que formalizó el comando espacial, la fuerza interestelar, como le llaman ellos, para defender a la Tierra de posibles eventos extraterrestres. Y la bandera, amados hermanos, de esta coalición o de este ejército apuntan a una estrella del norte. Es curioso todo lo que ahí se mueve. Otra de las naciones que está involucrada es China, a pesar de que ha sido acusada, amados hermanos, de que ahí se originó la pandemia, que de alguna manera ellos son los responsables de este evento tan catastrófico en los últimos años. También ellos están participando en el ejército interestelar. La otra nación es Francia, la otra nación es Rusia, y hay una quinta que se me va de la mente en este momento, pero son 5 naciones las que están de alguna manera preparados, o se han estado preparando, han estado invirtiendo millones de diferentes monedas, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos de dólares y los otros países en su moneda de curso, para tener preparadas naves, para poder tener preparados ejércitos, para poder tener preparado algún armamento que les pueda ayudar en un combate interestelar. Y todo esto, más o menos, se ha derivado porque hay un fenómeno que usted no puede buscar,
que se llamó Ruidos en el Espacio y que también ha cobrado fuerza en los últimos años porque se ha dicho que en algunas regiones se han escuchado trompetas o ruidos como trompetas o ruidos que no son comunes, hay ruidos en los cielos. Pues en el año 2010, más o menos, el comando o lo que se llama la NASA, mejor dicho, monitoreando las transmisiones de los diferentes satélites, empezaron a escuchar unos ruidos que no pudieron identificar en el momento, pero que causó de alguna manera sensación en toda la comunidad. Algunos, pues obviamente, amados hermanos, hay que ir discerniendo esas noticias porque hay algunas que son noticias falsas, ¿verdad, hermano? Algunas que han causado puro sensacionalismo, pero hay otras que han sido estudiadas seriamente y han sido dadas de una manera responsable. Y lo que argumentan es que ese ruido pareciera que se está escuchando algún tipo de combate o se está escuchando algún tipo de avance, ¿verdad? Algunos hermanos que han abordado este tema y que tienen mucho más experiencia en el área escatológica que su servidor, comentan que posiblemente eso haga referencia a lo que nosotros leímos en su momento en el capítulo número 12 de Apocalipsis, la batalla celestial entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, porque leímos en ese momento que el dragón está en los cielos y que va a ser lanzado a la tierra. Pues a raíz de ese evento que ocurrió en 2010, amados hermanos, todas las naciones se han ido preparando para alguna situación de índole interestelar, una posible invasión extraterrestre. Algunos especulan, amados hermanos, yo pues le tengo que dar los dos puntos de vista porque tiene algo de razón. Uno es que a raíz también de esa situación fue que se decidió construir un nuevo telescopio, el James Webb, que fue lanzado a finales del 2020 y que a partir de los primeros meses del 2021 ya se encuentra en órbita, y fue un satélite que ya no se envió tan cerca de la Tierra como estaban los demás. El Hubble, que era el avance tecnológico más moderno que se tenía hasta el momento en cuanto a satélites que estaban fotografiando el espacio y que nos mandaban alguna información, fue situado a 500,000 kilómetros de la Tierra. Pero después de esa captación de sonidos que se dio en 2010, se invirtieron cantidades enormes de dinero para construir el satélite James Webb, un satélite mucho más grande, con mucha mayor tecnología, con mucha mayor claridad y con mucho mayor alcance para la captación de imágenes, de sonidos, de fotografías, de videos del espacio. Obviamente, amados hermanos, recuérdense que todas esas transmisiones llegan a la NASA primero, y la NASA pues ya solo nos publica lo que consideran ellos que puede ser como un atractivo, más no toda la realidad de lo que están viendo ahí en el espacio. Entonces, este satélite fue enviado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Fue enviado mucho más lejos con el propósito de que a esa altura logre captar con prontitud y con rapidez cualquier movimiento que se pueda estar viendo en el espacio, porque invirtieron en mucha resolución, mucha imagen para aclarar la oscuridad del espacio. Recordemos que el espacio es oscuro. Y pues algunas fotografías, algunos videos que han sido publicados en las redes sociales para que veamos la nitidez de las imágenes que está captando, y que son mucho mejores que las que tenía Hubble en su momento. Están causando revolución en el ámbito científico y admiración de todas nosotros las personas para contemplar la creación de Dios. Pero algunos aseguran que ese satélite fue enviado con el propósito de poder captar anticipadamente el movimiento de cualquier nave extraterrestre, ejército extraterrestre, que se pueda de alguna manera ver antes, y que la Tierra esté preparada, alertada, esos ejércitos espaciales, mejor dicho, estén preparados
para entrar en combate. Bueno, esos son los puntos que se manejan, hermanos y hermanos. Entonces, por eso les comento que algunas son de la teoría, y déjenme decirle que una teoría es una exposición que uno hace de un posible evento que tiene que probar. Eso es lo que quiero decir. No es algo que sea cierto todavía. Toda afirmación que una persona hace tiene que ser sometida a prueba. Y una vez probada, ya se puede dar como cierta. Así es como trabaja la ciencia. Entonces, las teorías que algunos estudiosos de la palabra tienen es que de esa manera es que la humanidad en ese momento va a aceptar la invitación para combatir a los ejércitos celestiales. Hace más o menos unos 3 o 4 años, amados hermanos, ha empezado a surgir la famosa teoría de los reptilianos, que están argumentando que hay una invasión extraterrestre y que algunas personas han tomado posesión de cuerpos humanos, y eso pues ha alertado a alguna comunidad, a varias comunidades, para decir que hay una invasión extraterrestre. Son seres de otros planetas o otras especies que se han logrado infiltrar en la Tierra y que han logrado tomar apariencia de seres humanos. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque lo que algunos piensan que van a lograr que la humanidad se engañe y que acepte ir a combatir es porque, aunque se les esté diciendo que son seres celestiales que vienen del cielo, lo que van a decir este grupo de personas que están manipulando es que estos son suplantadores, que son extraterrestres que han tomado apariencia o forma de imágenes que son de alguna manera de respeto o de adoración para algunas culturas. Entonces van a manipular la información de que seres extraterrestres, seres de otros planetas han tomado figura de Jesús, de los ángeles, de Mahoma, y pues obviamente todos aquellos seres que son respetados dentro del ambiente religioso de la humanidad, y que son ellos los que vienen disfrazados a combatir a la Tierra, ¿verdad? Ese es el argumento que se maneja, esa es la teoría, ¿no? Como digo, es una teoría, es un pensamiento. Yo se los doy para que usted lo evalúe, lo que usted le sirva, tómelo, lo que no deseche. Yo no me voy a pelear por eso. Yo cumplo con mostrárselo para que sepa, amados hermanos, por qué razón se menciona o se está aceptando de alguna manera ese tipo de teorías. Pero el punto aquí es que el Señor va a salir victorioso. El Señor va a derrotar, va a causar una matanza terrible en esos ejércitos. Captura primero a la bestia y luego al falso profeta, y también a la imagen los van a lanzar al lago de fuego. Amados hermanos, el infierno no es el lugar definitivo. El infierno es un lugar de transición, si usted me permite usarlo de esa manera, donde están resguardando a los impíos o a los que murieron sin conocer a Dios, sin aceptarlo, o que aceptándolo se apartaron, o que se desviaron, o que blasfemaron, lo que sea. Ellos están ahí temporalmente hasta que el Señor dé la orden, como lo vamos a ver en el capítulo 20. Pero el lugar definitivo, amados hermanos, donde todos van a ser enjuiciados, se llama lago de fuego, y es un lugar que Dios ha preparado para atormentar a todos aquellos blasfemos, pecadores, impíos, asesinos, etcétera, etcétera, todos aquellos que han pecado y todos aquellos que han blasfemado y todos los que se dejaron poner la marca de la bestia. Así que ahí va a empezar la ejecución de la parte final del juicio de Dios. Capítulo 20, amados hermanos. El capítulo 20 empieza con el título en algunas Biblias de Reino Milenial. Entonces vemos que en ese combate, amados hermanos, como en todo el combate, hay algunos que mueren por causa de la batalla, hay otros que huyen
y hay otros que son tomados prisioneros. El capítulo 20, verso 1 comienza de la siguiente manera y dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces vemos, amados hermanos, que parte del juicio que Dios va a ejecutar es precisamente la batalla de Armagedón. En esa batalla pues van a haber unos que van a morir en la batalla, otros que van a huir y otros que van a ser tomados prisioneros. Algunos van a ser enjuiciados. Aquí entonces podría decirle que los enjuiciados en primer orden son la bestia, el falso profeta y la imagen. Los muertos son pues los que van a perecer en aquella batalla. Va a haber un grupo que huye, y Satanás, la serpiente antigua, el diablo, va a ser tomado como prisionero por 1000 años. ¿Por qué el Señor ha dispuesto ese tiempo? Lo desconocemos, amados hermanos, pero recordemos que aquí viene una relación. Algunos dicen que el milenio es literal, otros dicen que es solo una figura, y otros piensan que es más de índole espiritual, pero que no van a pasar 1000 años completos. Y esas son las tres teorías que manejan las corrientes que estudian los eventos escatológicos. Yo pues considero, como lo mencioné en alguna ocasión cuando lo estuvimos leyendo, amados hermanos, que en el Salmo 90 y en la segunda carta del apóstol Pedro se dice que para el Señor 1000 años son como un día, como una tarde, dicen. También una de las versiones o una de las profundidades que se hace sobre ese estudio que está ahí. Entonces, como que el diablo va a tener un día de prisión antes de ejecutar un juicio definitivo sobre él. Yo sé, amados hermanos, que tal vez es difícil de digerir esto, pero ejemplos han habido en la tierra, ¿verdad? Han habido algunas personas que han hecho el mal, que de alguna manera se han escapado y vuelven a retomar sus actividades, pero luego son capturados nuevamente y son ejecutados inmediatamente. Pero es parte del proceso judicial, y así como nosotros a veces nos enojamos por la serie de pasos que los procesos judiciales de los diferentes países tienen, pues el proceso judicial de parte de Dios es algo que nosotros no vamos a entender ni vamos a lograr comprender, pero sabemos que el Señor les va a ejecutar su juicio. Y aquí en la parte final dice que el diablo fue puesto como prisionero por 1000 años. Ya le mencioné que para algunos esos 1000 años son literales, para otros son solo simbólicos, es decir, no van a ser un periodo de 1000 años completos, sino es un tiempo relativo, corto para Dios y tal vez injusto para los hombres, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Y algunos piensan que es espiritual, ¿verdad? Pero sea cualquiera de las tres posturas, lo que sí sabemos es que Dios va a ejecutar el juicio contra Satanás, lo va a poner prisionero, y cuando esté prisionero el Señor va a ejecutar el juicio. Dice aquí en el verso 4 del capítulo 20: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Aquí, amados hermanos, viene mucha profundidad. Usted recuerda que en la segunda carta de Corintios, en la primera y segunda carta de Corintios, mejor dicho, Pablo se pone a regañar a la iglesia, se pone a llamarle la atención, porque la iglesia de Corinto, aunque se había destacado por ser una iglesia que tenía dones, que tenía profecía, que tenía ministerios, que de alguna manera se había destacado, también fue una iglesia que por su ubicación, como lo vimos en algún momento cuando hicimos un estudio sobre Corinto,
fue una iglesia que se influenció mucho por el comercio, estaba en un puerto, entonces muchas culturas, amados hermanos, se juntaban ahí. La iglesia empezó a tener alguna mezcla, un tipo de sincretismo, y eso generó actitudes o situaciones que molestaron al apóstol Pablo, porque la iglesia se estaba apartando de su pureza, del llamado que tiene, y eso también es un llamado de atención para nosotros. Entonces la iglesia se estaba peleando, se estaba causando división, porque unos decían que eran de Cristo, otros que eran de Pedro, otros que eran de Pablo, otros que eran de Apolos, y el Señor, pues definitivamente el Espíritu Santo toma al apóstol Pablo, le da la dirección y le manda a escribir a la iglesia que ni Pedro, ni Pablo, ni Apolos murieron por la iglesia, sino fue Jesucristo. Y Jesucristo vino por mandato de Dios, y la iglesia le pertenece a Dios y no le pertenece a ningún hombre, ni a ningún ministerio, ni a ningún ministro. Él los empieza a corregir, y también pues obviamente habla de casos de inmoralidad y otras circunstancias, pero en toda la exposición que el Espíritu Santo le está guiando a Pablo que escribe, se dice: ¿y no sabéis que vosotros vas a juzgar ángeles? Hablando de algunas de las funciones que la iglesia va a tener en el futuro. Entonces acá, amados hermanos, permítame decirle que dice que vi tronos, y nosotros sabemos que el que tiene trono es Dios, definitivamente. Ya lo leímos en el capítulo 4 de Apocalipsis. El otro, pues el trono del Hijo, el trono del Espíritu Santo, aunque los tres son uno y los tres se sientan en un solo trono. Pero también vimos que hay 24 ancianos que tienen tronos. Pero acá dice que se sentaron, que vio varios tronos. Juan está teniendo una visión y dice que vio varios tronos, vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Entonces, amados hermanos, seguramente la iglesia, los que son parte ya de la esposa, porque ya no existe más iglesia, sino que existe la esposa del Cordero, va a ser una de las que recibe la facultad para juzgar, al igual que los ministros, que son siervos de Dios, que son tenidos por fieles en su casa, también van a tener esa facultad de poder juzgar. Y vemos esa figura en José. Recuerde usted que José fue levantado como señor de Egipto, pero Faraón fue bien claro en decir: miren, él va a tener facultades, él va a poder juzgar, pero encima de él estoy yo. Pero todo lo demás lo entregó bajo la facultad de José. Entonces, de alguna manera, la iglesia, que ahora es la esposa del Señor, y los ministros, que son un grupo aparte, que no es parte de la novia, van a tener esa facultad de juzgar. Yo le invito a que profundice en esa frase, en esto que le estoy diciendo y en esta porción de la Biblia. Y dice aquí: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, para mí también es una época de consuelo para todos los mártires de Jesús, todos aquellos que estaban clamando. Cuando vimos uno de los sellos, se recuerda que las almas que estaban debajo del altar estaban clamando a Dios por justicia. Pues ellos van a contemplar el juicio que Dios va a hacer contra las naciones, contra los impíos, contra la bestia, contra el falso profeta, y el encarcelamiento del dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Y durante 1000 años van a recibir ese consuelo de parte de Dios, ¿verdad? Van a ser de alguna manera ministrados durante ese tiempo. Y dice luego en el verso 5: pero los otros muertos, fíjese hermano, otros muertos, ¿quiénes? Los que murieron en la batalla de Armagedón, los que no aceptaron al Señor, los que viven impíamente, los que están alejados de Dios. Dice que a ellos, pero a los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, van a ser resucitados para juicio. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, amados hermanos,
Sobre los turnos de resurrección tenemos que platicar también, porque hay turnos de resurrección, porque algunos me van a decir, pero hermano, y todos los que resucitó, por ejemplo, el que resucitó Elías, el que resucitó Eliseo, los que resucitó el Señor Jesús, los que resucitó Pablo, los que resucitó Pedro, porque hay algunos que se menciona que fueron resucitados por las narrativas bíblicas que le he mencionado, y sobre todo el Señor Jesús resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, entre otros, ¿verdad? Resucitó a la vida del hijo de resucitó al hijo de la viuda de Naín, pero ellos volvieron a morir, amados hermanos. Aunque fueron resucitados para demostrar el poder de Dios, ellos están guardando turno para ya sea la resurrección definitiva que va a ocurrir en Tesalonicenses 4 o la que también se está narrando aquí, porque recuerda usted que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivamos seremos reunidos con Él. Aquí se nos deja ver en el capítulo 20, verso 4 al 6 que hemos leído, que iba a haber resurrección de las almas de los decapitados, de aquellos que murieron. Pero se nos habla de la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte, hermanos? Pues la segunda muerte es la definitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a tratar de explicarme en los 5 minutos que me quedan. Usted sabe que el que no cree en Cristo está muerto espiritualmente. Así en resumen se lo voy a decir. El que no cree en Jesús, en su obra redentora, en el sacrificio que Dios realizó por medio de Yeshua, por medio del Mesías, por medio del Cristo, por medio del ungido, por medio de Jesús en el idioma español, Yeshua en el idioma hebreo, o Yahshua en el griego, como se tiene que transliterar. Amados hermanos, está muerto espiritualmente. Esa es la muerte que está viviendo. Cuando nosotros creemos en Cristo, somos resucitados a novedad de vida. Se nos da una nueva oportunidad de vivir. Tal vez usted volvió a nacer a los 30 años, pero Dios le está dando una oportunidad de oro, de empezar de nuevo, a pesar de que usted tenga 30 años. O usted cree a los 50, no importa si las fuerzas del cuerpo literal están abandonando, Dios le está dando una nueva oportunidad. Pero el que no cree en el Señor, pues obviamente está muerto. Ya está muerto por el pecado que lo alcanza, que lo envuelve. Pero cuando muera, cuando le toque abandonar el cuerpo, cuando su tiempo de existencia en esta tierra termine, por no haber aceptado al Señor, pues va a tener que ir al infierno, que es un lugar temporal. Pero esa no es la segunda muerte. La segunda muerte es cuando son echados al lago de fuego. Esa es la muerte definitiva, porque ya no van a tener la oportunidad de estar con el Señor. Entonces, amados hermanos, es importante que sepamos que el Señor nos está dando una oportunidad de arrepentirnos ahorita. Y que todas estas personas, a pesar de todos los juicios que sufrieron, algunos continuaron con negligencia, con necedad en su corazón, y que por lo tanto Dios va a tener que ejecutar un juicio de ira mayor. Yo le he invitado varias veces que leamos Deuteronomio capítulo 28, sobre todo de los versos 16 en adelante, porque ahí se habla de los castigos por la desobediencia. Algunos, amados hermanos, se van a vivir en carne y hueso, se están viviendo en carne y hueso, porque vemos que hay mucha gente, amados hermanos, que en pobreza, en miseria, en enfermedad, en aflicción, con temor, con angustia, porque parte de los castigos que vemos ahí que ocurren es que dice que al oír el ruido de una hoja, de una planta, van a tener un temor tan terrible que van a huir. Entonces, amados hermanos, ese nivel de castigos, junto con el de Levítico 26, verso 15, que también le invito a que usted lea verso 15 en adelante, vemos que el nivel de castigo va a ir subiendo a tal manera que de tal forma que Dios lo que busca es que la gente se arrepienta, pero aquel que endurezca su corazón y continúe en su necedad, que definitivamente, amados hermanos, va a tener que ser deshecho y ser enviado al lago de fuego.
Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí lo voy a dejar. Espero que todo lo que hemos platicado el día de hoy, yo le invito a que usted tome lo que considere que le funcione y lo que no deseche. A veces es un poco difícil hablar de estos temas porque se cree que hay mucha ficción, que hay mucha fantasía, que hay mucha imaginación. Pero créame, amado hermano, que cuando uno analiza los temas y le pide al Señor su ayuda, algunas cosas empiezan a cobrar sentido. Algunas de las cosas que usted ve en el ámbito terrenal y le tienen que hacer eco con el espiritual. Pero para ello, amados hermanos, tenemos que leer bastante y pedirle al Espíritu Santo su ayuda. Yo le agradezco a todos los que han estado orando por mí, a todos los que a través de esta serie estamos siendo edificados, amados hermanos. Gracias por su amor, por su fidelidad, por sus oraciones. Y estamos pidiéndole al Señor que siempre les podamos transmitir algo que los edifique, que los bendiga. Que el Señor le guarde y será en otra oportunidad que estaremos compartiendo nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.